Diferencia de Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos y Rusia representan dos modelos políticos y sistemas de gobierno fundamentalmente diferentes. Estados Unidos, una república federal democrática, y Rusia, una federación semipresidencialista, tienen orígenes históricos, tradiciones políticas y estructuras gubernamentales que han sido moldeadas por diferentes influencias y eventos a lo largo de los siglos. Contexto histórico. Estados Unidos surgió como una república democrática después de su independencia de Gran Bretaña en 1776, basada en los principios de la Ilustración, como la democracia representativa y la separación de poderes. La Constitución de los Estados Unidos, redactada en 1787, estableció un sistema de gobierno federal con un poder ejecutivo, legislativo y judicial claramente definidos. Por otro lado, Rusia tiene una historia política compleja que ha pasado por varias etapas, desde el gobierno autocrático de los zares hasta la era soviética y la posterior transición a un sistema democrático en la década de 1990. La Revolución Rusa de 1917 marcó un cambio radical en la estructura política y social de Rusia, estableciendo el primer Estado socialista del mundo bajo el liderazgo de los bolcheviques y Lenin. Estructuras gubernamentales. Estados Unidos. El sistema político de Estados Unidos se basa en una república federal compuesta por 50 estados y un gobierno central. El gobierno federal está dividido en tres ramas principales: el ejecutivo, encabezado por el presidente; el legislativo, el Congreso, dividido en la Cámara de Representantes y el Senado; y el judicial, encabezado por la Corte Suprema. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno, elegido por voto popular cada 4 años, y actúa como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El Congreso tiene la autoridad para aprobar leyes y está compuesto por dos cámaras: la Cámara de Representantes, cuyos miembros son elegidos cada 2 años, y el Senado, donde cada estado tiene 2 senadores elegidos para mandatos de 6 años. Rusia. Rusia es una federación semipresidencialista donde el presidente es el jefe de Estado y el primer ministro es el jefe de gobierno. El presidente es elegido por voto popular para un mandato de 6 años y tiene amplios poderes ejecutivos, incluido el control sobre las Fuerzas Armadas y la capacidad de nombrar al primer ministro y al gobierno. El Parlamento ruso, conocido como la Duma estatal, es la cámara baja del Parlamento bicameral y está compuesto por representantes elegidos por voto popular. La Cámara Alta, el Consejo de la Federación, representa a las entidades constitutivas de Rusia y sus miembros son designados por los gobiernos regionales y locales. Ideologías políticas. Las diferencias ideológicas entre Estados Unidos y Rusia han sido evidentes a lo largo de la historia, reflejando las tensiones entre el capitalismo y el comunismo durante la Guerra Fría. Estados Unidos. Estados Unidos se basa en un sistema político capitalista que promueve la libertad individual, la propiedad privada y la economía de mercado. El capitalismo estadounidense se caracteriza por la competencia empresarial, la búsqueda del beneficio y la limitación de la intervención del gobierno en la economía. Además, Estados Unidos tiene un sistema político multipartidista, donde los dos principales partidos políticos son el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Aunque ambos partidos comparten valores democráticos básicos, difieren en sus enfoques políticos sobre cuestiones como la economía, la política exterior y los derechos civiles. Rusia. Rusia tiene una historia política marcada por el comunismo y el socialismo, especialmente durante la era soviética bajo el liderazgo del Partido Comunista de la Unión Soviética, PQS. El comunismo soviético promovía la propiedad estatal de los medios de producción, la planificación centralizada de la economía y la igualdad social. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, Rusia experimentó una transición hacia una economía de mercado y una democracia multipartidista. Sin embargo, el legado del comunismo sigue siendo evidente en la política rusa, con una fuerte presencia del gobierno en la economía y un énfasis en la soberanía nacional y la estabilidad política. Relaciones internacionales. Las relaciones internacionales entre Estados Unidos y Rusia han sido históricamente complejas y han atravesado periodos de cooperación y confrontación. Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética estuvieron en una intensa rivalidad ideológica y militar que dividió al mundo en dos bloques opuestos: el bloque occidental liderado por Estados Unidos y el bloque oriental liderado por la Unión Soviética. La competencia por la influencia global y la carrera armamentística llevaron a tensiones significativas entre las dos potencias.
Después de la Guerra Fría. Tras el colapso de la Unión Soviética, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia experimentaron cambios dramáticos. Durante la década de 1990, hubo esfuerzos para construir una asociación estratégica entre los dos países, pero las tensiones persistieron debido a diferencias políticas y económicas. En las últimas décadas, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se han caracterizado por altibajos, con momentos de cooperación y confrontación. Las diferencias en asuntos como Ucrania, Siria, las sanciones económicas y la interferencia en las elecciones han contribuido a la tensión entre los dos países. Percepciones culturales. Las diferencias políticas entre Estados Unidos y Rusia también se reflejan en las percepciones culturales y en la manera en que cada país se ve a sí mismo y al otro. Estados Unidos. Estados Unidos se ve a sí mismo como una democracia liberal basada en valores como la libertad, la igualdad y la justicia. La narrativa estadounidense enfatiza la excepcionalidad de la nación y su papel como defensora de la libertad y la democracia en el mundo. Rusia. Rusia tiene una identidad nacional arraigada en una historia de grandeza imperial y resistencia ante la adversidad. La narrativa rusa destaca la importancia de la soberanía nacional, la estabilidad política y la defensa de los intereses nacionales frente a la influencia extranjera. Conclusiones. En conclusión, las diferencias políticas entre Estados Unidos y Rusia reflejan no solo sus distintas historias y sistemas de gobierno, sino también sus ideologías políticas, relaciones internacionales y percepciones culturales. Aunque ambos países tienen intereses comunes en áreas como la seguridad internacional y la estabilidad económica, las tensiones políticas y las rivalidades geopolíticas continúan definiendo la relación entre Estados Unidos y Rusia en el escenario mundial actual. Deja tu like y suscríbete.